1 a 20 minutos, continuamos en Noticias Express News y antes de nuestra pausa comentábamos pues todos estos avances y estos anuncios que se hicieron en la publicación de ayer sobre los resultados de estos ensayos clínicos realizados por la Universidad de Oxford para conseguir esta vacuna que pueda pues aliviar la situación y la crisis que se está viviendo a nivel mundial debido a la COVID-19. Para tener más detalles sobre estos resultados y cómo entender los progresos que se están realizando a nivel científico, hemos querido consultar a un experto. Se trata del doctor Alejandro Arenas Pinto. Él es doctor de la University College London, la parte de investigación. Además, también tiene amplia experiencia y preparación en lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas y medicina tropical. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nos un gustaría placer. saber, a ciencia cierta, qué significa pues todos esos avances que han sido presentados en el día de ayer. Se habla de que es una vacuna que es segura, que también pues entrena al organismo para defendernos de la COVID-19. Con todos estos resultados, pues nos preguntamos en qué momento entonces, si se ve que es segura y que pues se prepara el organismo para enfrentar esta situación, a este virus, el coronavirus, ¿por qué no se puede aplicar todavía? Bien, definitivamente la publicación de los resultados de la vacuna ChAdOx1 de la Universidad de Oxford y de la empresa AstraZeneca es muy buena noticia para la humanidad en estos momentos. Ciertamente un modelo de vacuna que hace su trabajo, es decir, genera una respuesta inmune en el individuo que recibe la vacuna y en teoría lo prepara para defenderse en caso de una exposición natural al virus, es decir, en caso de ser expuesto al riesgo de infección. Sin embargo, hay una distancia muy larga entre la eficacia de una vacuna en generar una respuesta inmune y la evidencia cierta de que este nivel de respuesta inmune sea protector. Es decir, que si el individuo vacunado es expuesto al agente natural, al virus, por contagio natural, el sistema inmune va a ser capaz de proteger al individuo y prevenir la enfermedad. Hasta ahora, lo único que sabemos de esta vacuna y de alguna otra es que definitivamente es segura en términos de no produce mayores efectos adversos a los individuos sanos que reciben la vacuna, por una parte, y por otra parte, la exposición a la vacuna induce la producción de anticuerpos y de respuesta celular inmunitaria que reacciona contra los componentes del virus que están incluidos en la vacuna. Lo que falta ahora es demostrar que clínicamente reduce el riesgo de infección. Y eso es la parte quizás más difícil del proceso de identificación de vacunas Sí, y de producción de vacunas seguras. hemos visto cómo no solamente en el Reino Unido, sino a nivel mundial se ha celebrado la presentación de este informe. Ha sido pues replicada en varios medios de comunicación como un paso, un avance y un alivio. Las personas han celebrado también pues estos resultados. Se habla dentro de la descripción, y eso para entender un poco más lo que significan estos análisis que se están haciendo, de que garantiza una doble inmunidad. ¿A qué se refiere cuando se habla de esta doble? Porque se habla de los anticuerpos y también de estas células T. ¿A qué se refiere? Sí, el sistema inmunológico es un sistema bien complejo y está allí para patrullar el organismo e identificar agentes externos que son potencialmente dañinos y destruirlos. Esa es su función. Y para eso cuenta con dos mecanismos de acción que funcionan en paralelo. Uno de ellos, bien conocido en la población general, es de los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas solubles, es decir, proteínas que están disueltas en la sangre del individuo y que están circulando constantemente en el tracto sanguíneo. La función de estos anticuerpos, de estas proteínas, es de identificar cuando el agente específico que los generó está de nuevo en el corriente sanguíneo y adherirse a ellos, de manera que los marca para que el resto del sistema inmune pueda destruirlos. Algunos anticuerpos son capaces de prevenir la unión entre el virus, en este caso, y la célula hospedera o la célula del individuo sano que es expuesto al virus y reduce el riesgo o previene la infección. Esa es la función de los anticuerpos. Y esta vacuna y otras vacunas también son capaces de inducir la producción de estos anticuerpos.
Como digo, algunos son neutralizantes, es decir, algunos protegen y previenen la infección porque previenen la unión del virus con la célula, y otros son simplemente marcadores de la estructura del virus en la presencia en el organismo para la destrucción por células. Y son estas células T las que son efectoras de esta otra parte de la respuesta. Es decir, son estas células que van limpiando lo que se consigue en el trayecto torrente sanguíneo, que es potencialmente negativo o potencialmente patológico y debe ser destruido como tal. Normalmente el sistema inmune funciona como un todo. Es decir, los dos brazos del sistema inmune tienen que funcionar simultáneamente, y eso es lo que se demostró con esta vacuna. Ahora, ¿qué pasa con los otros ensayos clínicos? No solamente Oxford pareciera, según lo que se ha visto a nivel mundial, que es uno de los líderes, de los que está más avanzado en cuanto a los resultados. ¿Qué está ocurriendo con el resto de esos ensayos que se están realizando? ¿Qué información tiene usted, doctor? Sí, fíjate, en general, esto como tú decías anteriormente, es una carrera contra el tiempo, y por supuesto, las instituciones que estaban más preparados para producir vacunas fueron los que arrancaron antes en la carrera. Sin embargo, hay un número importante de grupos de investigación del sector académico, es decir, de las universidades y los institutos de investigación en salud, pero también de la industria farmacéutica, que han venido desarrollando diferentes modelos de vacunas para otras enfermedades y que han estado adaptando sus plataformas de vacuna para este nuevo patógeno. Ese es el caso de Oxford, ese es el caso de Moderna, por ejemplo, que es una empresa Mm, norteamericana que la semana pasada publicó resultados de sus estudios fase 1, que también fueron positivos. Claro, el estudio de Moderna es un estudio bastante más pequeño, tenía 45 mm, personas nada más ujú. participando en él. El estudio de Oxford es un estudio que tiene más de 1000 personas que ya han sido expuestas a la vacuna, y en consecuencia los resultados de Oxford son bastante más robustos. Pero la Organización Mundial de la Salud tiene en su página web hay un documento que es un registro de Ujú. vacunas que están en desarrollo, y para finales del mes pasado, para el 29 de junio de este año, habían 17 vacunas o modelos de vacunas que estaban en fase de experimentación clínica. Pero además de eso, habían más de 130 modelos de vacuna que estaban siendo investigados o desarrollados todavía en fase preclínica. De manera que lo que esperamos ver en los próximos meses es un número importante de modelos que van a producir Ujú. resultados positivos, y todos ellos van a ser elevados a un nivel de evaluación fase 3 o de eficacia clínica, porque necesitamos, como recomendación de la OMS, pero también por sentido común, necesitamos tener tantas vacunas efectivas como sea posible lo más pronto posible. Claro. Exacto, esa es la frase que nos preocupa, lo más pronto posible. ¿Cuándo podría ser ese más pronto posible? Usted, de acuerdo a la información que tiene, se habla de finales del año, se habla de principios del próximo año. ¿Qué certeza puede haber para la población sobre cuándo podría estar ya en un uso de manera masiva estas dosis de vacunas para contrarrestar la COVID-19? Sí, fíjate, aquí hay un elemento que es importante, y es el manejo de las expectativas. Hasta ahora hemos tenido importantes noticias, noticias muy positivas, y en realidad la respuesta de la comunidad académica y la respuesta de la industria farmacéutica y la respuesta de los sistemas de salud ha sido brillante. Nunca antes hemos tenido este nivel de desarrollo en tecnología, en intervenciones positivas para el control de una enfermedad, cualquiera que ésta sea en la historia de la humanidad. Sin embargo, de allí a pasar la página y a resolver el problema de la pandemia a una distancia astronómica. Es importante tener claro que incluso en el mejor de los escenarios no va a ser sino hasta finales de este año cuando los estudios fase 3 de esta vacuna de Mm, Oxford, que es la que está más avanzada en desarrollo, pudieran estar disponibles. Eso no quiere decir que para enero del 2021 haya evidencia clara de protección en mm, población general. Y te pongo un ejemplo para esto, no solamente desde el punto de vista de seguridad, de estar seguros de que la vacuna no causa daño, pero además de que ujú. protege, y protege en proporción, una proporción que es lo suficientemente elevada como para garantizar que tú vas a tomar esta vacuna y la vas a aplicar en la ciudad de Londres, y la vas a aplicar en el corazón del Amazonas latinoamericano o amazónico, de la Amazonas venezolana, y allí va a tener tanta eficacia como la que tiene acá. Ese contexto es importante tenerlo claro. Entonces, nos encantaría poderle decir a la gente, no se preocupen,
aguanten un par de meses más que esto lo vamos a resolver en este periodo de tiempo, pero no es cierto. No es cierto, esto no se va a acabar ahora, porque incluso si para enero o febrero la vacuna de Oxford tiene la certificación necesaria para ser considerada segura y eficaz al nivel requerido, Ujú, lo cual quiere decir que tiene una licencia para ser producida masivamente, estamos hablando de que en ese momento AstraZeneca va a tener que empezar a producir la producción. cientos de miles, millones de dosis de vacunas para Ujú, poder distribuirse alrededor del mundo y poder vacunar a tantas personas como sea posible. Ese es un evento que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Nunca hemos sido ujú, capaces de hacer eso, nunca hemos tenido la necesidad de hacerlo y lo vamos a inventar, ujú. lo vamos a hacer ahora. Y eso va a costar mucho esfuerzo, mucho trabajo y va a tomar mucho tiempo. De verdad que el mensaje Doctor, fundamental acá es decir, hay razones para estar optimistas. Lo estamos haciendo bien. ujú, Se está llegando a donde hay que llegar, pero todavía hay un largo trecho que recorrer. claro. Doctor, en la investigación se habla que se hacía comparación con la vacuna contra la meningitis, se hacían comparaciones para ver los efectos secundarios. Incluso el documento habla de que algunos de estos efectos se podrían suavizar con paracetamol. Pero cuando se habla de estos efectos secundarios que se habían manifestado en estos experimentos, ¿cuáles podrían ser ellos? Sí, fíjate, la mayoría de los efectos adversos que se encontraron, que se reportan en el estudio de Chaddox, de la vacuna de la Universidad de Oxford, son esperados. Es decir, la inmensa mayoría de ellos fueron moderados o leves. Estamos hablando fundamentalmente de dolor de cabeza, de cefalea, de dolores musculares, es una reacción como cuando una persona tiene una infección viral tipo gripe, que se siente como un malestar general, con mialgias o dolor muscular, fundamentalmente dolor de cabeza, y en algunos pocos casos hubo un aumento de la temperatura corporal, un poco de fiebre. Es por esta razón que la premedicación o la comedicación con paracetamol puede ayudar, porque disminuye la intensidad de estos efectos adversos. En realidad, muy pocos efectos adversos fueron considerados relevantes desde el punto de vista clínico y no hubo ningún evento clínico que ameritara una intervención médica más importante. Es decir, no hubo nada que se considerara como una razón de alerta desde el punto de vista de seguridad de la vacuna. Doctor, para finalizar, sabemos que usted también ha estado analizando la situación de Latinoamérica, ha estado muy involucrado también en, pues, en lo que estamos enfrentando, nuestros países están enfrentando en este momento producto de la COVID-19, ya una región bastante golpeada por crisis económicas y deficiencias desde el punto de vista sanitario. Con todos estos avances de las vacunas, ¿en qué lugar queda Latinoamérica? ¿Cómo y en qué momento podría, pues, beneficiarse, y si es posible que se beneficien con estos avances? No, sin duda alguna, el planteamiento fundamental de la Organización Mundial de la Salud y de las instituciones académicas vinculadas a la investigación en salud es claro en este sentido. Los beneficios de la investigación clínica deben ser accesibles y estar disponibles para la humanidad entera y no solamente para aquellos que tienen la capacidad económica de comprarlos o de comprarlos primero. Eh, ¿Cómo se va a manejar esto desde el punto de vista de la distribución? Pues dependerá del propietario de la patente en el momento de que las vacunas, por ejemplo, tengan licencia. Está clarísimo que desde el punto de vista de salud pública es fundamental que las vacunas estén disponibles, la vacuna y cualquier otra intervención que pueda mitigar el daño devastador que esta epidemia está causando, sobre todo en los países más vulnerables. Eh, la respuesta específica de cómo se va a hacer dependerá mucho de la incidencia, dependerá mucho del trabajo de las comunidades organizadas y de los gobiernos ante las instancias internacionales, porque ciertamente habrá que garantizar que los más vulnerables tengan acceso a la mayor cantidad posible de intervenciones que puedan controlar el impacto de esta pandemia en la humanidad. ¿Y qué hacer, doctor, mientras esperamos que se produzcan estos resultados y podamos tener la vacuna? ¿Qué es lo mejor para la población en este momento? ¿Cuál sería, digamos, el comportamiento ideal de los ciudadanos para evitar un mayor brote de la COVID-19? Mira, lo más importante de todo es estar claros en que han habido progresos importantes en, primero, el entendimiento, el conocimiento de qué se trata esta enfermedad, de cuál es el agente causal y cómo se produce la enfermedad. Ha habido importantes descubrimientos en términos de cómo manejar la enfermedad severa. Estamos
mucho más preparados para el manejo hospitalario de ellos, donde los recursos son disponibles, pero eso no es la solución del problema y no podrá serlo. Lo importante en esta y en cualquier otra condición de enfermedad transmisible o infecciosa es la prevención. Lo importante, y eso depende de cada uno de nosotros, es tener conciencia de que la exposición al riesgo, a la transmisión, y la transmisión depende de la cercanía de las personas en espacios cerrados, es importante y es un elemento fundamental en la cadena de transmisión. Y es mi responsabilidad individual protegerme y proteger a mi gente, proteger a mi familia, proteger a mis compañeros de trabajo. Y para ello es importante tener conciencia de que lavarse las manos, de que lavarse las manos frecuentemente, de que hay que cubrirse la boca y la nariz en las condiciones que son necesarias. Hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de las secreciones respiratorias en el caso de los ambientes hospitalarios, etcétera. Y es importante entender que el hecho de que yo le tenga afecto a una persona no lo hace inmune a la enfermedad, ni lo hace inmune a la transmisión. De manera que justamente por el aprecio y el cariño que se le tenga a nuestros seres más cercanos, hay que tener conciencia de que sobre todo las personas vulnerables, las personas mayores, las personas con enfermedades existentes, las enfermedades que tienen, las personas que tienen mayor probabilidad de complicación, esa gente debe ser tratada con particular cuidado y mantener las distancias necesarias para evitar la transmisión. Muchísimas gracias, doctor, por todo el aporte, por hacernos entender lo que significan estos anuncios realizados sobre la vacuna y sobre qué debemos hacer nosotros también para prevenir. De verdad, le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado a analizar esta situación. Un placer. Gracias a ustedes. Bueno, conversábamos con el doctor Alejandro Arenas sobre pues estos anuncios de los resultados positivos de la vacuna de Oxford y además de otros aspectos importantes que tienen que ver con la prevención y esta lucha contra la COVID-19.